Muchas gracias. Muy buenos días. Y gracias por estar aquí. Gracias por la invitación a las instituciones implicadas en esta jornada, especialmente al IEC y también dentro del IEC pues al INDEC y las que han participado como la Junta de Castilla y León, como también la Unión Europea que ha promovido este acto, así como Interreg, ¿no? Y bueno, como tenemos pues compañeros, yo me atrevería a decir hermanos del país de al lado, pero en realidad los portugueses y los españoles yo os veo y me veo como hermano, pues simplemente también os quería decir buen día y muito obrigado por este convite para participar de esta reunión de negocios con un portugués muy malo, pero la intención es lo que cuenta. Así que gracias también por estar aquí a nuestros hermanos portugueses y vecinos además. Bien, esta presentación la tendréis, podréis disponer de ella y por tanto la podréis ver en detalle, porque evidentemente, aunque el tiempo que se me ha dado es mucho, no os asustéis, 50, 55 como mucho, una hora, contiene mucha más información de la que yo puedo transmitir. Y si la transmito, será tan denso que no sería para nada. Y uno pues peca más de profesor casi que de speaker. Entonces los profesores siempre te hemos metido aquí que el alumno llegue a entender las cosas, ¿no? Y no dar mucha materia para que tú quedes bien. No es esa la idea, pero habrá mucha información que podéis ver a posteriori en la propia presentación, aunque yo aparentemente veáis que me la salto, ¿no? No es que me la salte, es que la considero más complementaria y no hay tiempo para tanto. ¿Podía haberla eliminado? Sí, pero pensaba que no era una buena idea, que era mejor que estuviese en la presentación para quien quiera, el aspecto que le interese lo pueda ver con más detalle a continuación. Bueno, ¿sabéis que en el año 1987 la señora Brundtland, entonces primera ministra de Noruega, introduce el concepto de sostenibilidad? Y lo introduce como aquel desarrollo sostenible, que no pone en peligro la existencia de las generaciones futuras. Es decir, cuidamos los recursos, cuidamos el medio para que las generaciones futuras puedan existir. En el informe Nuestro Futuro Común aparece ya esta definición de desarrollo sostenible. Tengamos en cuenta que esto, que era bastante vago, aunque la idea era muy clara, pero bastante vago, de cómo proceder, se concreta en la idea de que el desarrollo sostenible está formado por tres patas, por tres esferas, por tres áreas. Las áreas son la ecológica, la económica y la social. ¿Y por qué os he puesto esto que ya todos lo sabéis? Porque si no existe la pata social, no es sostenible. Muchas veces confundimos sostenibilidad con environmentally friendly. Que sea amigable con el medio ambiente. O sea, estas dos partes. No, eso no es sostenible. Eso es una parte de la sostenibilidad. Para que algo sea sostenible, tiene que tener forzosamente la componente social. Si no, no. Debería haber más exigencia y más control sobre lo que es sostenible. Yo a veces en la tele veo anuncios y me levanto de la silla irritado. Digo, lo que estáis diciendo, esto no es sostenibilidad. Total porque están reduciendo un poco de emisiones, o total porque es un poco más environmentally friendly el producto, pero que no tiene nada de social, por ejemplo, en ese sentido. Habría que vigilar mucho qué es sostenible y qué no es sostenible. Necesitamos crear un sistema económico viable con el medio ambiente. Necesitamos crear grupos sociales que van a ser el 70% ciudades dentro de nada, ya estamos en el 60 y pico, 70% de la gente de ciudades, esos entornos soportables por el medio ambiente y también los entornos menores, evidentemente, pueblos, aldeas, etc. Y finalmente, esto a veces se olvida, el sistema económico tiene que ser equitativo con el sistema social, es decir, tiene que ser justo y esto también es ser sostenible. Si esto no está, no es sostenible. Dile como quieras, pero no le llames sostenible, en ese sentido. Bien, entonces, sabéis que en el 2015, ante este nuevo esquema que llevamos ya trabajando desde hace muchos años, pues todavía había gente que decía, bueno, ¿y eso cómo se concreta? Bueno, Naciones Unidas pues puso los famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues mira, el ser sostenible es pues acabar con la pobreza, hambre cero, acabar con el hambre, que haya bienestar y salud para todos, etcétera, etcétera. Eso es sostenibilidad. Y lo concretó en los 17 Objetivos Mundiales para el Desarrollo Sostenible. Esos objetivos para el 2030, firmados en el 2015, firmar es muy fácil,
recordarte el Acuerdo de París, ¿cuántos firmaron y después pasó lo que pasó? Pues bueno, el Acuerdo del Cambio Climático, pues aquí lo mismo, muchos firmaron y después olvidaron. Pero sí es cierto que muchas empresas, muchas ONGs, muchos gobiernos, a todos los niveles están trabajando por estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a terminar con la pobreza en 2030, por favor, ojalá. Ojalá, pero no seamos ilusos. No vamos a acabar con la pobreza en 2030. Pero si estos objetivos permiten avanzar hacia la no pobreza, fantástico, bienvenidos sean, que es realmente la misión que deberían cumplir. Bien, en ese sentido, sí que es cierto que... Ahora falla el sistema. Perdón. Sí, antes lo hemos probado y funcionaba, pero hemos hecho broma con algunos de los organizadores diciendo no, si te funciona todo, pero cuando te toca a ti falla todo. Bueno, vamos a ver si ahora funciona. Desde aquí sí, cuando estamos más en línea con la cabina, sí. Recordad a este señor, y solo lo cito, es Michael Porter. Michael Porter, tenéis su artículo fundamental en internet, está en inglés, creó la teoría del Creating Shared Value, la teoría del valor compartido. Porter es un gurú de la economía, no es de la economía circular él, ni de la sostenibilidad, pero sí de la economía, es profesor de Harvard, y Michael Porter dice, si no somos capaces de crear valor compartido entre las empresas y la sociedad, esas empresas son un fraude. Él dice, nunca había visto en tan bajo nivel, digamos, la valoración de las empresas en la sociedad mundial. Y es porque el profit, dice él, es importante, el beneficio es importante, pero tan importante como el dar a la sociedad, revertir en la sociedad lo que la sociedad les permite hacer, que es ganar dinero, que es lucrarse. Pero él se esfuerza mucho en decir, por la parte del Creating Business Value, dice él, por esa parte, dice él, las empresas tienen que buscar el profit. No os desviéis, no sois ONGs, no sois hermanitas de la caridad, sois empresas. Pero no descuidéis la creación del valor social, es decir, de revertir en la sociedad parte de lo que la sociedad os permite, que es enriqueceros o lucraros. Bueno, es una teoría que a través de este artículo la podéis leer y enriqueceros mucho más de lo que yo acabo de decir, pero es para incidir sobre la defensa de lo social en la sostenibilidad. La economía circular y los 17 ODS pues encajan perfectamente. La economía circular en los 17 ODS y los 17 ODS en la economía circular. Entonces, ¿de qué estamos hablando hasta aquí? Estamos hablando de que este mundo tiene dos problemas trascendentales que pueden llevar al traste a la humanidad. Sí, y hay veces que alguien dice, no nos vengan siempre con miedos. No, es que no son miedos. Es que somos una especie cualquiera, no somos especiales. Al universo le importamos un rábano, permítanme que lo diga así. Si los seres humanos desaparecen de este planeta, se van a quedar tan anchos, si es que hay alguien en el universo. El planeta seguirá girando y seguramente con vida, porque las bacterias son mucho más inteligentes que nosotros. Pero el problema es que nosotros habremos desaparecido. Tenemos dos grandes problemas que nos pueden hacer desaparecer. El número uno, la pérdida de la biodiversidad, que mantiene el equilibrio planetario. Aquí la bioeconomía circular es fundamental para el medio ambiente, pero también como negocio y como aportación social. Y la segunda, el cambio climático que no para de crecer. Estas dos están interrelacionadas, evidentemente. El cambio climático provoca desaparición de especies. La desaparición de especies incide en el cambio climático, porque hay especies que capturan el CO2 atmosférico que desaparecen y, por tanto, el cambio climático se incrementa. Estos son los problemas. Y la solución es la sostenibilidad. Por lo tanto, la sostenibilidad debería ser la filosofía fundamental de este planeta. Se debería enseñar desde la educación infantil hasta la educación para toda la vida, permanentemente sostenibilidad, 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 hasta que llegásemos a casa y nos dijesen, ¿qué hacemos para cenar hoy? Sostenibilidad, ay, perdón. O sea, hasta la obsesión. Y la herramienta más útil que tenemos para trabajar la sostenibilidad se llama economía circular. No es la única, pero es la mejor. Es la mejor herramienta para sostenibilizarnos. Creo que esto no existe en castellano, pero bueno, nos entendemos, ¿verdad? Bueno, la economía circular, como sabéis, es la que permite mantener los recursos durante el mayor tiempo posible.
Y la economía circular en realidad tiene una utopía final. Zero waste, dicen los anglosajones, o se dice en inglés. Cero residuos. Hombre, eso es una utopía. Efectivamente, es una utopía. Pero ha de ser la tendencia. Las utopías nos sirven para motivarnos, para hacer que caminemos hacia un punto. Pero hay que ser consciente que es una utopía. Si no te vas a pegar un tortazo de impresión, ¿verdad? Pero sí que sabiendo que es una utopía, la tendencia es esa. Cero residuos. Esa sería la última idea de la economía circular, cuyos objetivos son optimizar el uso de los recursos. En un planeta finito no podemos utilizar los recursos de manera infinita, es evidente, lo hemos oído todos esto. Ya estamos 1.6 planetas ahora en estos momentos, estamos consumiendo 1.6 planetas, pero ¿cómo podemos consumir 1.6 planetas si solo hay uno? ¡Ja! Pues porque hay pobres. Así de claro. O sea, porque vivimos en un planeta totalmente desequilibrado. Y gracias a que hay gente que vive con 0,1 planetas, 0,2 planetas, otros podemos vivir con 8, 9, o como los norteamericanos, entre 11 y 12. Por ejemplo, planetas por persona. Bien, la segunda idea de la economía circular es minimizar la extracción de recursos vírgenes. Se están acabando, incluso el mismísimo petróleo, no sabemos cuándo. Pero se están acabando, y no hablemos de los metales raros, por ejemplo, que son escasísimos y se están acabando. Y además, utilizar fuentes de energía renovables. Estos serían los 3 objetivos de la economía circular. Bien, ¿sabéis que los mejores del mundo en economía circular son estos de aquí? Ellen MacArthur, la Ellen MacArthur Foundation. Ya que me sale en inglés, is the best, es la mejor. Ellen MacArthur es una deportista de élite inglesa, una mujer que se retiró a los 40 y pocos. Evidentemente, al ser una deportista de élite, pues incluso iba tarde. Se retiró y con el dinero que había acumulado durante su vida fundó algo para promover el cambio hacia la economía circular en el mundo. Y se ha convertido en el mejor referente para la economía circular. Lo digo porque ahí encontraréis muchas cosas. Sobre el campo agroalimentario, veréis también específicamente sobre el cambio alimenticio, el campo de los alimentos, etcétera, 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 los biofuels, etcétera, 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 en la Ellen MacArthur. Ellen MacArthur es esta señora, es una señora inglesa, como he dicho, que recibió el premio Príncipe de Asturias 2022 por haber creado esta fundación, por haber crecido tanto esta fundación y por el bien que está haciendo en el mundo. Bien, aquí la vemos en el momento del premio. Ventajas de los negocios circulares. Bueno, la propiedad del producto va a ser cosa del pasado. Aún estamos en la época de que yo lo quiero, pero el futuro no va a ir por ahí. El futuro se llama servitización. El futuro significa que lo que debemos querer, porque es mucho más barato, mucho más práctico y mucho más eficiente, es utilizar el producto o el servicio. Utilizarlo, no poseerlo. Entonces, vamos a pasar de la propiedad, cosa del pasado, a la servitización, a lo que para lo que nos sirve el producto en realidad. Un ejemplo muy fácil y quizá no muy bien logrado, pero he estado pensando sobre este tema, sería el renting. El coche no es tuyo nunca, es del banco, es de una empresa, ¿vale? Pero lo tienes todo solucionado. Tú lo que quieres es que te sirva. O, por ejemplo, el compartir coches, esos coches que, como las bicicletas, también sería el caso de las bicicletas, los dejas, los coges, va por horas, etcétera, 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 tú solo lo usas. Pero aquello no es tuyo, pero te sirve porque lo usas. Y al usarlo y no poseerlo, tienes un gasto mucho menor, porque no tienes que estar pendiente del mantenimiento, pendiente del aceite, de las pastillas de freno, etcétera, etcétera, etcétera. Servir y no poseer. El comercio del futuro va a estar dominado por las materias primas secundarias, tenedlo en cuenta. He visto muchos proyectos allí, otros supongo que se expondrán dentro de un rato, que producís materias primas secundarias. Es decir, las materias primas que no vienen de la naturaleza directamente, sino de un proceso industrial o de un proceso agrícola en ese sentido. Esas materias primas secundarias van a ser las que van a dominar el mercado de las materias primas. Porque las materias primas primarias, las vírgenes, las que vienen de la naturaleza, eso va a ser historia pronto, por su escasez o por sus intocables precios, en ese sentido. Bien, eso sería algunas de las ventajas que puede tener un negocio circular. Bien, me está ocurriendo como antes.
a nuestro colega portugués que van saltando unas cuantas de golpe cada vez que das. Bueno, ventajas de los negocios circulares. Dice la Ellen MacArthur, lo que las organizaciones deben saber. Bueno, este ya es el que hemos visto antes. Bien, continúa. Lo que las entidades deben saber, las organizaciones. Los clientes van a evitar cada vez más los canales tradicionales de compra. Hola, buenos días, ¿qué tal, Miguel? ¿Qué tal, María? Oye, no, te venía a buscar... No, no sé cuántos.com, ¿vale? O sea que cada vez se van a utilizar más los canales no tradicionales para la venta. Las relaciones comerciales van a ser más flexibles, ¿vale? No tan rígidas como han sido hasta ahora y se basarán, dice la Ellen MacArthur, en la transparencia y en la colaboración. Vamos a ir hacia una economía mucho más colaborativa que la actual. Eso que no quiere decir que no haya competencia en el mercado, pero más colaborativa entre empresas que la actual. Los niveles de implementación de la economía circular son el micro. Yo tengo mi empresa y hago mi economía circular. Perfecto. Muy bien. Y vives ahí aislado, en medio del Pacífico, y tú haces tu economía circular. Es una broma, evidentemente, ¿no? La macro. Estoy dentro de la provincia de Valladolid. Estoy dentro de lo que es la comunidad de Castilla y León. Y hay unas interconexiones, los gestores públicos son un poco los encargados de estas interrelaciones, las asociaciones empresariales también, pero lo que ya se ha dicho aquí en la mesa redonda es el caso Meso, muy importante, la simbiosis industrial. Eso está creciendo en Europa y en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, Israel, es decir, los países desarrollados por excelencia. Digamos, está creciendo el hecho de que varias empresas coexistan en un parque empresarial y unas sirvan de base mutuamente para la otra. ¿Qué quiero decir con eso? En la naturaleza no existen residuos. Un residuo, teóricamente, es la materia prima para otro proceso. Y ese proceso puede producir un residuo, que es la materia prima para otro proceso. Y así en la naturaleza nunca hay residuos, porque todos los residuos al final serán transformados por el medio natural. Residuos que ha producido la propia naturaleza, evidentemente. Pues aquí lo mismo. Si mi residuo sirve para, residuo entre comillas, que ya he valorizado, sirve para otra empresa para hacer no sé qué, oye, pues si la tengo cerca mejor. Y si podemos organizar vía pública o vía consorcio de empresas estos clústeres, como llaman los anglosajones, ¿verdad? Estos racimos de empresas que mutuamente unas interactúen con las otras en cuanto a que funcionen como la naturaleza, el nivel meso es ideal. El macro se encargará más bien la función pública y, si acaso, las grandes organizaciones, aunque sean de pequeñas empresas, pero organizaciones grandes. La micro, cada uno con su empresa, pero la meso es una vía colaborativa realmente nada despreciable y a la que se tiende en estos momentos en Europa, en Estados Unidos y otros países. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de una universidad nórdica, explica uno de estos clústeres empresariales en que cada una de las empresas que están en un parque empresarial están interconectadas de manera que lo que produce una como residuo, la otra lo utiliza, por lo tanto el residuo es valorizado. Pero ¿cuáles son las ventajas de la economía circular para la empresa? Bueno, pues las ventajas de la economía circular para la empresa son muchísimas. Primero, incremento de la competitividad, eso está claro. Reducción del coste del ciclo de vida producto-servicio. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar materias primas secundarias, siempre son más baratas. Vamos a utilizar energías renovables, siempre son más baratas también. Ha habido excepciones, pero por problemas más políticos que otra cosa. Vamos a producir el mínimo de residuos, por tanto vamos a tener que pagar el mínimo por los residuos producidos, que a lo mejor ni son residuos, que ya sirven para otra empresa. Y en ese sentido vamos a incrementar el beneficio por reducción del coste. Bien, diversificación de ingresos, evidentemente, por valorización y por la reventa a segundos mercados. En España tenemos muchas empresas, pero en Euskadi, imagino que la conocen, existe una empresa muy potente, la empresa Recircular. La empresa Recircular fue una buena idea de una muchacha vasca, a la que conozco bien por todo lo que es el Consejo Asesor Español en Economía Circular, al que pertenezco, del Club Excelencia Sostenibilidad. Y esta muchacha, pues lo que hizo es crear una empresa en la cual, a ver usted, ¿qué residuos tiene? Vale, voy viendo los residuos que ustedes tienen, ¿vale? ¿Y usted necesita algo de los residuos que otras empresas producen? Hombre, pues sí, porque necesito de los derribos, necesito biofuel o necesito cualquier cosa. Pues ella lo que hace es crear una empresa que hace de intermediaria, donde tú ofreces tu residuo que queda valorizado
y otras empresas que lo necesitan o que les resulta más económico lo compran. De estas iniciativas va a haber cada vez más en España y está habiendo cada vez más en Europa. Y reducción de los riesgos debidos a la volatilidad de las materias primas, especialmente vírgenes. ¿Dónde están, por ejemplo, no es un tema de bioeconomía circular, pero es muy significativo, dónde están la mayor parte de las tierras raras, de los metales escasos que necesita la industria de alta tecnología eléctrica? En China. ¿Qué problema tenemos? Pues no se los digo. Si con Rusia ya hemos tenido estos problemas, imaginemos con China. Es decir, que llegará un momento en que no habrá materiales de este tipo. Por lo tanto, en nuestro caso, vamos a espabilar y vamos a intentar depender menos de la materia prima que depende del exterior de la Unión Europea en general, para evitar estos bandazos, para evitar, como por ejemplo con el gas, que una guerra nos lo mande todo al traste, y luego provoque encima inflación, provoque encima un amago de recesión, etcétera, etcétera, etcétera. Y hace que reduzcamos nuestra exposición a la volatilidad de precios muchísimo menos, que la reduzcamos, y por tanto que nuestra competitividad y la de nuestros productos o servicios pues se mantenga lo más intacta posible y altere lo menos posible. Competitividad, segundo. Impacto ambiental, aquí no hace falta, la puedo saltar esta, ustedes lo saben perfectamente. Minimización del impacto, consumo menor de materias primas, consumo menor de energía y reducción en la generación de residuos. Y es que sostenibilidad y economía circular, es decir, la filosofía de la solución de nuestros problemas gravísimos en estos momentos, y la economía circular, su mejor arma, siempre significan ahorro, siempre. Saldrá alguien, no de ustedes, pero ya ha salido alguna persona en alguna otra charla. Sí, pero sale caro. Sí, a veces hay que invertir. Sí, a veces hay que invertir. Entonces, sí, primero hay que invertir y luego recoger. No siempre no hay que invertir, o la inversión es reducida. Pero siempre, al final, se produce el ahorro y se produce este fenómeno. Hay un caso paradigmático. La empresa Ford, en Estados Unidos, transformó su factoría del río Rush por un valor de 20.000 millones de dólares. ¿Vale? En términos de economía circular y sostenibilidad. No se lo creían, decían, vamos a tener unos problemas con los accionistas, verás tú. Nos van a dar un varapalo, decían los directivos. Bueno, pues desde aquel momento empezaron a ahorrar 35 millones de dólares al año por haberla hecho sostenible y circular. Con eso pagaron muy pronto las obras y a partir de ahí vinieron los beneficios. Si es que en todas partes donde se ha aplicado el principio de la sostenibilidad y de la economía circular podemos encontrar ejemplos como este. También regulatorios y normativos. Ojo, la Unión Europea nos va a presionar cada vez más, pero cada vez más. España, Portugal, los estados nos van a presionar cada vez más. Las comunidades autónomas e incluso los municipios nos van a presionar cada vez más por la sostenibilidad y la economía circular. Y no porque esté de moda, porque tenemos el agua al cuello. Pero la gente no quiere ser consciente de que tenemos el agua al cuello, que la cosa está fatal, fatal. Pensad que vivimos en Disneylandia. O sea, Europa es Disneylandia. Salgamos de Disneylandia y veremos cómo está el panorama. Y no digo a Ucrania, que están pobres, fatal. Sino que salgamos de aquí y veremos cómo está el patio. Fatal. Nosotros sí, bueno, estamos a sostenibilidad, economía circular. En Asia, la mayoría de los países no saben ni lo que es. En Latinoamérica, muchos países no saben ni lo que es. No están haciendo nada por la economía circular, ni están haciendo nada. ¿Por qué no pueden? Tienen otras prioridades. Por lo tanto, ojo, que tenemos el agua al cuello, aunque nosotros no veamos que tenemos el agua al cuello aquí en Europa. Las presiones sociales serán cada vez mayores, porque cada vez hay más conciencia ambiental. Y nada de la sostenibilidad y de la economía circular va en contra de los negocios. Por lo tanto, los negocios están, de alguna manera, armonizados también con los objetivos de la sostenibilidad y de la economía circular. La Fundación Ellen MacArthur tiene un sistema, Circulytics, lo encontrarán en su página web. Es un sistema para calibrar a qué nivel de circularidad ha llegado una empresa. Tú puedes tener tu percepción, pero ¿y cuál es la realidad? Y también, si tú no eres aún circular, te puede ayudar a transformarte en una economía circular. Es más, también te puede dar ideas de cómo perfeccionar tu circularidad en la empresa, ya que en estos momentos es la mejor herramienta de valoración
de 0 a 10, por decirlo de alguna manera, no es que vaya de 0 a 10, para la implementación de la economía circular en el mundo. Bien, entonces, ahora, bueno, saltaron dos. Vamos allá. Venga, qué buena chica. A ver. Ahora. Bueno, acerca de la bioeconomía circular. Bueno, se ha comentado antes también, vamos a ir ahora al matrimonio entre la economía circular y la bioeconomía, esta bioeconomía circular, que lo que hace precisamente es intentar casar estas dos opciones y que la FAO la define, esta bioeconomía, como la producción basada en el conocimiento y utilización de recursos, procesos y métodos biológicos para proporcionar bienes y servicios de forma sostenible en todos los sectores económicos. En todos los sectores económicos, en este sentido. Bien, pero ¿cuáles son las ventajas añadidas de la bioeconomía circular? Es decir, implementar una economía circular es un poco la salvación del planeta, sostenibilidad, pero como arma, los 17 ODS, perfecto, pero como arma la economía circular o como herramienta, si no queremos ser tan agresivos, ¿no? Como arma, pues como herramienta la economía circular. Si en concreto vamos a la bioeconomía circular, ¿qué se añade de más? Bueno, se trata de producir bienes y servicios sin deterioro de los recursos naturales. ¿Qué he dicho hace un rato? Que el peor problema que tenemos en estos momentos es la pérdida de la biodiversidad. Esto va a una velocidad aplastante. Aquí no lo vemos, porque nosotros ya hemos frenado bastante, aunque todavía estoy seguro que algunos de ustedes pensarán, no, yo me quejo, no estoy de acuerdo, no hemos llegado aún a un punto. Pero en general estamos mejorando. Pero fíjense, hasta que hubo el presidente de Brasil último, ahora veremos lo que hace Lula, bueno, 11 campos de fútbol cada día quemados en la Amazonía, por ejemplo. Y en la isla de Borneo, para poner un ejemplo entre Malasia y Indonesia, solo queda el 10% de los bosques, solo quedan el 10% de los bosques que había en 1950. Sinceramente, con una palabra nada académica, nos estamos cargando la biología de nuestro planeta. Por lo tanto, que es la que mantiene el equilibrio de nuestro planeta, es la que produce los alimentos, bien sea de tipo agrícola, bien sea de tipo ganadería, bien sea de tipo pesca continental, pesca marina, etcétera, etcétera. Y todo lo que pueda venir de esos seres vivos, como puede ser la biotecnología, como puede ser los biofuels, como puede ser la cosmética, etcétera, 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 ¿verdad? Producir bienes y servicios sin el deterioro de los recursos naturales. A veces el resto de las economías, incluso a veces siendo circulares, lo único que hacen es reducir el impacto, pero siguen destruyendo el planeta. Lo que permitiría un uso continuado pero sostenible de los recursos e incrementar la llamada economía verde, que es lo mejor para las zonas menos pobladas de todos los países que forman la Unión Europea y el mundo entero, entre ellos las que forman España y Portugal, por supuesto, en este sentido. Bien, bueno, ya han saltado dos otra vez. Tiene que pensárselo antes de cambiar. Hacia sí, cambio. Y cuando llegas al segundo, entonces te cambio dos. Le daría. Bueno, vamos a ver. Aquí tenéis algo que también es muy importante. Yo he querido daros información y sentencias, pero sobre todo información. Y es que existe una organización que se llama World Business Council for Sustainable Development, World Business Council for Sustainable Development, y en esta organización es una organización de más de 5.000 empresas de todo el mundo, de todos los ámbitos. Existen guías para los CEOs, para los directores, para los directivos de las empresas, y en este caso, en el caso de la bioeconomía, existe esta CEO Guide to the Circular Bioeconomy. Es una guía para directivos, donde os dan muchas directrices de cómo operar en bioeconomía circular para optimizar vuestros resultados. Estas guías son totalmente, todos los libros que os voy a citar aquí, son totalmente gratuitos, están en la red, los podéis descargar gratuitamente, no hace falta piratearlos, o sea, están ahí gratuitos por parte de la WSD, etcétera, esta organización de empresas. Bueno, y es que según la World Business Council for Sustainable Development, la bioeconomía puede producir hasta 2030 7.7 trillones de dólares
de beneficios al mundo si la trabajamos bien. 7,7 trillones, pero trillones americanos, que para nosotros serían billones. Recordad que los americanos a 1.000 millones le llaman un billón. Entonces contamos diferente en Europa. Por lo tanto, en Europa equivaldría a 7,7 billones, pero no está mal. 7,7 billones, lo esperado por el World Business Council for Sustainable Development. Este clúster de más de 5.000 empresas, entre las que están las grandes del mundo y no tan grandes del mundo. Bueno, ahora me suena un poco cada vez que cambio. Ah, ¿ves? Ha funcionado. Bien, y es que trabajar con la vida no solamente mantiene el medio ambiente, como nosotros ya sabemos perfectamente, sino que frena el declive de la naturaleza fundamental para nuestra existencia y ayuda a que ese tercio de los alimentos que se pierden se puedan utilizar, al menos una parte. Frena el cambio climático y ayuda a impulsar la agricultura sostenible a la vez que necesitamos la de la naturaleza. Antes se comentaba, bueno, es que muchas de esas cosas no se respetan porque no valen dinero. Quizás ahí esté el problema, que tendríamos que esas externalidades, que son normalmente la naturaleza, normalmente no en todos los casos, pero ese valor de la naturaleza que no existe, no pagamos nada. Mira el aire, es gratis. Bueno, pues la naturaleza, los árboles, etcétera, etcétera, quizá habría que darle un valor. Y esas externalizaciones, internalizarlas. Pero ¿quién da el primer paso? El país que dé el primer paso en internalizar el valor de la naturaleza se va a pegar, pues eso, un tortazo de órdago. Eso hay que hacerlo en la Organización Mundial del Comercio, pero hay que hacerlo, porque cuando las cosas no valen nada, no valen nada. Destruirlas es un deporte. Prácticamente, lo digo cínicamente, en este caso. ¿Podemos restaurar la naturaleza? ¡Claro que sí! Todas las organizaciones mundiales insisten. No solamente la naturaleza que queda, vamos a hacerlo bien con ella. ¡No! Recuperemos toda la naturaleza perdida que podamos. Toda no podremos. Esas junglas de Indonesia para hacer aceite de palma, eso no se va a recuperar nunca más. Nunca más. Las amazónicas, nunca más. Pero sí, quizás algunos de nuestros bosques, algunos de nuestros campos, algunas de nuestras tierras, tanto en Portugal como en España, como en otros países. Eso es importante. La seguridad alimentaria depende de la naturaleza. La salud de las personas depende de la naturaleza. Es decir, que de alguna manera la bioeconomía debería circular, en este caso, debería estar en el centro de la sostenibilidad, ¿verdad? Porque es lo que realmente nos está haciendo salvar el pellejo de cara al futuro, más que otras actividades económicas. Alimentos y cambio climático. ¿Qué tienen los alimentos con el cambio climático? Pues nos están dando la vara de que no cojas el coche, de que usa el transporte público. Y es correcto, es correcto. ¿Por qué digo dando la vara? Porque deberían decir, eso solo es el 55% de las emisiones. Igual que en la producción de energía, etcétera, etcétera. Un poco más de la mitad, porque no hablan de la otra mitad. El 45% de las emisiones provienen de la manera en que manufacturamos, producimos los productos, usamos los productos y cómo cultivamos los alimentos y manejamos el suelo. De ahí viene el 45% del efecto invernadero y nunca nos lo cuentan esto. ¿Por qué? Bueno, quizá de las fábricas, quizá sí, tal, pero no nos lo cuentan nunca. Y es que el suelo es una reserva de carbono orgánico. Si se incrementa la temperatura del suelo, las bacterias se activan, es decir, trabajan más y mejor. Por lo tanto, degradan el suelo y como consecuencia de esa degradación del suelo se emite dióxido de carbono a la atmósfera. Y no solo eso, sino que se pierden los óxidos de nitrógeno, otros gases efecto invernadero. Con lo cual, una mala gestión de la Tierra nos fastidia el cambio climático también. Y no solamente que cojamos el coche y estemos ahí diciendo estoy pecando, señor, estoy pecando, señor. Que sí, que sí, coge el transporte público mejor, ¿no? Pero no es solo eso, no es solo eso. El abandono de la Tierra es también un pecado mortal y nunca nos lo dicen. ¿Por qué? Bueno, pues porque no interesa. Ventajas de la aplicación de los principios de la bioeconomía circular concretamente a la industria alimentaria. Bueno, ya sabéis que 1 de cada 3 kilos de comida se va a la basura, cada día en el mundo. Y 1 de cada 9 personas se va a la cama sin haber comido absolutamente nada porque no lo tiene. No porque esté haciendo ascética, sino porque no tiene comida. Entonces, para evitar todo esto, también nosotros podemos hacer algo. Eso también es economía circular, eso también es sostenibilidad. Eso es social, fundamentalmente social. Y en ese aspecto conocéis la empresa, ¿no? Too Good To Go.
esta empresa que pone en contacto los excedentes alimentarios con las necesidades alimentarias, especialmente organizaciones con organizaciones, pero también puede ser a un nivel, digamos, más particular. Y es que es importante esto, porque es un descaro que en este planeta 1 de cada 3 kilos vaya a la basura. Otra de las ventajas concretas de la industria, especialmente de los alimentos, alimentarias, que la gente puede adquirir alimentos producidos de manera regenerativa. Es decir, que no sean alimentos que destruyen el suelo y que a continuación no habrá quien plante nada más. Miren, en Madagascar han destruido el 80% de los bosques nativos, los han quemado, pero porque están muertos de hambre, pobre gente. Es que yo no sé qué haría, pero creo que sí, que quemaría bosques. Con las cenizas plantan tapioca. Y la tapioca crece una temporada y se come los nutrientes del suelo, por decirlo de alguna manera. Estropea el suelo. Y ya no se puede volver a plantar más ninguna planta conocida, al menos en aquella región tropical. ¡Hala! Vamos a quemar más jungla. ¿Pero qué es esto, señor? Es decir, hemos de hacer algo, porque el tercer mundo existe, por llamar de alguna manera, o los países en vías de desarrollo, eufemísticamente. Más bien son los países pobres. Hay que hacer algo a nivel global, no vale a nivel particular. Y por lo tanto, adquirir alimentos producidos de manera regenerativa, cuando es nuestro, cuando son nuestros, los hacemos pensando en la bioeconomía circular, ahí sí que tienen un sentido. Y localmente, la economía circular es una filosofía local. No es de China a Johannesburgo, producción de un producto, manufactura de un producto, y hacia Sao Paulo. Y de Sao Paulo a Londres. Eso no es economía circular, eso es un disparate mayúsculo. La economía circular es, cuanto más cerca esté la producción, mejor y más sano para la naturaleza y para el planeta y también, evidentemente, para la actividad, en este sentido, de las empresas. Bien, ¿qué más en cuanto a ventajas de la economía, de la bioeconomía circular de los alimentos? Aprovechar al máximo los alimentos, donarlos, transformarlos para el consumo humano, o no, para la alimentación animal y la fabricación de piensos, como subproducto para otras industrias. Ahí está llena de proyectos, os he visto en la exposición, que creáis subproductos para un montón de industrias, reciclando para obtener compost y este compost ser utilizado en la agricultura, para la valorización energética, para la producción de energía. Al fin y al cabo, ese material biológico ha captado el dióxido de carbono que luego vais a emitir. Por lo tanto, no contribuye netamente al cambio climático. Eso es sano. Entonces, eso es un proceso regenerativo que puede producir energía y que puede ser utilizado a tal efecto, digamos, por las empresas productoras y por la industria. Otro importante, diseñar y comercializar productos alimenticios más sanos. El medio ambiente no se queda solo en, a ver, ¿cuánta polución hay en este aire? Se queda también por dentro. ¿Y por dentro? ¿Cómo está la polución por dentro? Entonces, comer más sano, eso es fundamental y eso es propio también, es una misión de la industria alimentaria. Y que esos productos saludables sean asequibles y que el ciclo de la naturaleza se cierre. Los restos de esos alimentos saludables vuelvan a la tierra. Eso es fundamental. Siguiendo en la línea del World Business Council for Sustainable Development, deciros que existe otra CEO Guide, otra guía para directivos de empresa relacionada con la industria específica alimenticia. Es el CEO Guide to Food System Transformation, para cambiar, para transformar el sistema alimenticio. Os lo recomiendo. Estas guías no son muy largas, tienen unas 20-30 páginas, pero están muy bien hechas y muy bien condensadas por expertos en la materia. A mí no me daba tiempo, por supuesto, pues entrar en cada una de ellas. Bueno, un ejemplo concreto, el ejemplo de Agralco Sociedad Cooperativa. Agralco Sociedad Cooperativa, para ver un poco cómo la gente lo ha aplicado esto. Luego veremos vuestros ejemplos que sean magníficos. Este es el que yo tenía a mano por amistad y tal con la gente que diseñó los procesos de circularidad con esta empresa. En el 62, esta empresa, Agralco, fue fundada para, digamos que, unir una serie de bodegas pequeñas que producían vino en Navarra y en La Rioja.
Ahora tienen 260 bodegas que proceden de Navarra, La Rioja, Álava y de Castilla y León. Ellos producen 500.000 de toneladas de uva, de desecho, digamos, que no será desecho, que valorizarán luego, y 3.750.000 hectolitros de vino que se comercializa, digamos como tal, como vino. La misión de esta empresa, definida por ellos mismos, es la revalorización de los subproductos de la vinificación. Bioeconomía circular pura. La visión, reconocimiento de que sus productos son competitivos y que la organización sirve a la sociedad porque valoriza aquello que en otros casos se desechaba simplemente en un vertedero. Su estrategia, aprovechar los recursos de la producción del vino para transformarlos en productos de mayor valor o simplemente en productos de valor, no de desecho, lo que los anglosajones llaman upcycling, que es no recycling, volver a la materia prima, sino de un subproducto obtener otro producto que pueda ser utilizado. Esto no sería volver a la materia prima. Volver a la materia prima sería un poco volver a la uva, digamos, por decirlo de alguna manera tonta, ¿no? Se trata de un sistema circular y lo que hacen es aprovechar al máximo los recursos y reducir al máximo sus impactos ambientales. Este es un ejemplo que continuaremos viendo ahora a continuación. Y en este es el centro que tienen, está situado en Navarra, el centro que tienen de producción principal, esta empresa de transformación de estos subproductos, de estas 260 entidades vinícolas. ¿Cómo se adaptaron a la economía circular? Bueno, hay que decir que en primer lugar el mundo del vino es un mundo que está ya en el ajo, es decir, está en la naturaleza y puede ser armónico con la naturaleza con bastante facilidad. En cuanto a la producción, han utilizado las mejores técnicas disponibles en el mercado, siempre. Y en segundo lugar, siempre han trabajado por la eficiencia energética. Producir más con menos. Y esto es muy importante. En cuanto al consumo, el consumo de productos para producir son materias primas que proceden de residuos fermentados. Y por lo tanto, ellos mismos poseen estos subproductos que luego valorizarán y venderán. En cuanto a los residuos, evidentemente han reducido los residuos en una cantidad abismal. Aprovechan parte de los residuos en una caldera de biomasa, aprovechan ese calor y hacen cogeneración, produciendo vapor para el secado de otros derivados de estos productos. Y utiliza los productos que vienen de las diferentes bodegas, digamos, como para materias primas que ellos van a utilizar. Modelo de negocio. El modelo de negocio de esta empresa, que en realidad es un clúster de empresas, es precisamente, ellos hacen como propuesta de valor, digamos, la circularidad y especialmente clasifican o dividen a los clientes según la tipología del producto ofrecido. Alcohol, sales tartáricas, aditivos alimentarios, materiales para circuitos eléctricos y galvanotecnia, aceite de pepita de uva para alimentación, enocianina para la industria del vino, alimentación, biomasa como harina de gallina y orujo de uva seca, combustibles renovables, etc. Y tienen a los clientes diversificados, lo cual les da muchísima estabilidad en ese sentido. Continúa el modelo de negocio y fuentes de ingresos, pues de la venta de estos productos, que eran subproductos, de la venta de electricidad obtenida por la cogeneración de biogás que procede de las fermentaciones que se han producido en el proceso de valorización. Actividades clave, pues evidentemente fabricación de productos de alto valor añadido, que de otra manera, aparte del vino, no tendrían. La valorización de residuos, es decir, los residuos que se convierten en algo más que residuos y que pasan a tener un valor. La generación de energía y, por lo tanto, la cogeneración para producir vapor que les sirve para otros procesos industriales en sus instalaciones. Eficiencia energética fundamental. Ahorro, los costes ahorran en la utilización de residuos como materia prima, ahorran por el uso de biomasa en la producción de energía e ingresan además por la electricidad producida, que no es de alguna manera pues, utilizada por las propias instalaciones. Esta gente, no es que yo quiera hablar mucho de esta gente, pero sí que son un ejemplo concreto después de un poco el bla bla bla, un poco de qué es todo, ¿no? La sostenibilidad, la economía circular, la bioeconomía circular. Ellos procesan anualmente 60.000 toneladas de orujos y 20.000 toneladas de lías, ya sabéis, el residuo que dejan los vinos, el pozo que dejan los vinos. Y Agralco no utiliza para nada energía fósil, por lo tanto no contribuyen al cambio climático para nada.
Lo que os decía, que en la cogeneración el calor produce vapor y ese vapor es utilizado para el secado, en este caso de los tártaros de cal. Bueno, dejemos las cosas técnicas, ¿no? Es utilizado por cogeneración. El proceso de fabricación está optimizado desde el punto de vista energético, ya que un 75% del calor que necesitan es producido por sus propios subproductos valorizados. Por lo tanto, prácticamente, no es que sean neutros, pero prácticamente son neutros. Y debido a que el resto lo sacan de la biomasa o de renovables, entonces sí que les convierte en una empresa completamente neutra energéticamente. También recuperan el agua. Ese agua es recuperada por condensación a temperatura ambiente y por lo tanto no hay ningún vertido de agua, ni contaminante ni no contaminante. Ellos dan a conocer, ellos se quieren comunicar, esto es importante, comunicar, mirad lo que estamos haciendo, pues comunicar lo que ellos están haciendo, crean foros de encuentro para fomentar la circularidad. Creo que eso también es un papel social que tienen las empresas pequeñas, medianas o grandes, enseñar lo que hacen y ayudar a que otros se animen, no a que sean competidores tuyos quizá, ¿no? Pero que se animen en la circularidad, y que lo que hacen también son charlas divulgativas o a profesionales, bien sea de formación profesional, bien sea de la administración, bien sea de las universidades, etcétera, etcétera, y lo que ellos intentan es continuar permanentemente mejorando la competitividad. Vamos a reducir residuos, vamos a reducir materias primas, vamos a reducir, igual ahorro. Y por lo tanto seremos más eficientes. En ese sentido, que es una idea que tiene que quedar muy clara en el caso de la economía circular y concretamente de la bioeconomía circular. Mi consejo, no sé si lo conocéis, pero os lo recomiendo a todos los que estáis en economía circular, todos los que queréis saltar a la economía circular en vuestro negocio o todos los que queréis perfeccionar en economía circular vuestro negocio. Guía práctica para implementar la economía circular en las pymes. Lo encontraréis también en la red. Está publicado por AENOR, esta empresa de normalización pública española, y aquí es una pasada, o sea, es brutal. Tenéis, ¿qué es la economía circular? ¿Quién necesita una empresa para circularizarse? ¿Cuáles son los pasos que ha de dar una empresa para circularizarse? Una vez está circularizada, ¿cómo perfeccionamos el proceso de circularización? Y eso me parece fantástico para todos vosotros como una guía, además, que está de acuerdo con la legislación europea, de acuerdo con la legislación estatal española, y me imagino que en el caso de la portuguesa pocas diferencias habrá, porque el 30% de nuestras leyes son europeas, nos las pone Bruselas, y yo creo que aquí poco margen de maniobra tenemos los estados para poder cambiar las cosas. Esta guía la hicieron una pareja que tiene una consultoría que ayuda a la transformación de las empresas hacia la economía circular. Son una pareja, a mí me encantan, que son Carlos León y Rebeca Arnedo. Ahora hace poco han sido papás. Y bueno, son encantadores y colaboran mucho con la universidad, sobre todo cuando trabajamos el tema práctico de la economía circular. Bueno, a ver, ¿qué problemas os encontráis con la circularidad? Porque esto es muy bonito, pero decirles a mis alumnos todos los problemas con los que os encontráis, ¿no? Bueno, y aquí ya acercándonos un poco al final, pues para cumplir el tiempo previsto, pues ya vendría esta diapositiva. Bueno, no hace falta que veáis la pregunta, porque si la amplío, si la ampliaba, resulta que esto quedaba borroso, ¿no? Y aún así está borroso, pero fijaros en estos tipos, en estos tipejos. Y mirad lo que pone aquí, y lo digo en plan broma simpática, Fijaros aquí, ¿hubierais invertido en ellos? Yo ya os digo que yo, no. En esta panda de hippies de los años 80, finales de los 70, vamos, es que en aquella época ni una peseta, y ahora ni un euro. Bueno, pues este jovencito de aquí del rincón, ya sé que es difícil de verlo, sobre todo si no estáis en las primeras filas, es nada más ni nada menos que Bill Gates. Y este es el equipo fundador de Microsoft, ¿vale? Lo que diríamos ahora entre amigos, una tanda de pringaos, ¿vale? Pero estos tipos ahora son los más ricos del mundo. Casi. Bueno, de los más ricos del mundo. Bill Gates no sé si está en el número 1, pero si no está en el número 2. Y ellos cambiaron el mundo. Jolín, es que
todos Microsoft, bueno, sí, y Apple, pero Microsoft, para los que somos más inútiles en esto, nos va de maravilla. Los Mac son para los expertos, ¿no? Para vosotros, los que entendéis, pero yo con un PC tengo suficiente. Bueno, pues estos cambiaron el mundo. ¿Veis cómo los pioneros nunca han sido bien comprendidos? ¡Nunca! Y me diréis, bueno, pero aparte de esos, otros se fueron al agua. Sí, sí, pero ahí está la vida a riesgo. Entonces, estos se arriesgaron y ganaron. Fueron el equipo de Microsoft. Por eso es importante, hay que aprovechar todas las oportunidades de negocio que se nos presenten. A ver, ¿yo por dónde puedo seguir? A ver, ¿qué están haciendo en la Unión Europea? ¿Qué están haciendo esos tipos de Finlandia? Ellos trabajan en bioeconomía brutalmente. ¿Qué están haciendo esos tipos de Alemania? Los alemanes se meten en todo, ya lo sabéis. En la energía solar y no tienen sol. Pero bueno, ellos a la energía solar, ¿no? Y vais a la tierra de mi abuelo, que es la Selva Negra, y está lleno de placas solares todas las granjas. ¡Wow! Somos renovables. Pero no tira el sol allí. Es que no ves el sol ni a la de 3. Entonces, quiere decir que, bueno, pero seguro que hay otras oportunidades de negocio. Y en esos países os pueden inspirar mucho esos países. Canadá, ¿no? Es otra fuente también. Estados Unidos, es que Estados Unidos son 50 estados. A veces alguien me dice, es que Estados Unidos no significa nada. Porque un tipo de Nebraska no tiene nada que ver con un tipo de Florida. Nada, solo que hablar inglés. Pero nada más. O sea que es tan variado que podéis encontrar fuentes de inspiración brutales en lo que están haciendo esos países, ¿no? Acudiendo a foros o investigando, o trabajando en internet y tal. Y que hay que innovar, por supuesto. Nadie me va a decir, no hemos de innovar. Sí, claro que hemos de innovar. Innovar es evidente, pero permitidme que lo haga aún más evidente. Explorando nuevos mercados. ¿Por qué nos quedamos constreñidos si hay otras oportunidades en nuestro entorno o no tan en nuestro entorno? Hombre, cuanto más locales seamos, más circulares somos, ¿no? Pero bueno, nuestro entorno aquí en España, por suerte, y Portugal, es grande, quiero decir, y no eres tan insostenible por vender productos en Madrid, por ejemplo, ¿no? O en Bilbao, no es tan insostenible. Además, los medios de transporte cada vez se están convirtiendo en medios más respetuosos con el medio ambiente. Por lo tanto, no estamos hablando de ir a Shanghái, ¿no? En ese sentido, o de ir a San Francisco. Y teniendo en consideración las nuevas tendencias. Bueno, si os digo que esto está cambiando a una velocidad de vértigo, me creeréis. El mundo está cambiando a una velocidad de vértigo. Por lo tanto, ojo a visor a las nuevas tendencias, a lo que la gente quiere, a lo que los jóvenes quieren y los no tan jóvenes, y adelantaros a eso. De manera prudente, si queréis, pero adelantaros, porque realmente entonces empezaréis con buen pie estos nuevos mercados, ¿no? Bueno, y esto sí que ya es el final, los últimos minutos. Yo os dejo mi correo electrónico. Mi correo electrónico es F de Francisco, L de Lozano, Winterhalter, ese es el complicadillo, pero creo que está en el programa, ¿no? Entonces, Winterhalter, que es por parte de mi madre, la familia alemana. Yo siempre tengo esas contradicciones. Yo siempre soy cuadriculado, pero a veces también español. O sea, de cuando en cuando digo, tomes así, hombre, tranquilo, tú, relájate un poco. Y otras veces, no. Todo tiene que ser rígido. Bueno, la doble educación te genera un doble cerebro un poco complicado. Pero bueno, fdewinterhalder@movistar.es. Si queréis saber más de mí, en LinkedIn me tenéis. O sea que, y lo que sí me encantaría, y os invito, es que todos los que quieran hacerse amigos, me encantaría, o sea, tener amigos de los que estáis entre el público, que estáis en la bioeconomía circular, aquello típico, ¿no? ¿Quieres ser amigo de Francisco? Porque yo no tengo vuestra lista, hay privacidad, ¿no? En esto del tratamiento de datos, y no la puedo tener, pero si no, os invitaría a todos. Entonces, lo digo al revés, aquellos que quieran, pues, oye, me encantaría que formaseis parte, o formásemos parte todos de un círculo, y que, bueno, pues estuviésemos unidos, aunque sea a través de LinkedIn. Una cosa que os quiero comentar, bueno, aquí está mi página web. Mi página web no es nada del otro mundo, pero quiero decir que casi en LinkedIn tengo más que en la página web. La página web veréis que está dividida en 4 lenguas. En cuanto a medio ambiente solo sirven el inglés y el español. Luego hay 2 más, el catalán y el francés, pero estas son para otras cosas, ya veréis que no hay nada de medio ambiente. Pero en el inglés y el castellano sí, entonces, bueno, pues ahí tenéis cosas, pero, en fin, no son muy ambiciosas, 4 cosillas. Eso sí, en LinkedIn
una cosa que quité de la charla porque sabía que no habría tiempo, encontraréis un artículo que escribí justo antes de la pandemia para la Royal Society of Arts. Royal Society of Arts. Lo veréis ahí en artículos míos. Hay uno que está escrito para la Royal Society. De hecho, of Arts, soy miembro de la Royal Society of Arts. Y en el 18 me pidieron un artículo porque ellos sabían que yo tengo una idea. Y es que, lo han dicho aquí las personas que han participado, estos temas necesitan de un tratamiento holístico, sistémico. Toda esta temática de la sostenibilidad, la economía circular, la bioeconomía circular, necesita de un enfoque en el que veamos las relaciones entre las partes, no tanto solo una partecita. Tradicionalmente nuestra cultura occidental es de vamos a mirar esto, ¡ay, qué bonito! Pero no nos interesa para nada la relación con el resto. En cambio, en medio ambiente, en sostenibilidad, entra todo. La política, la economía, la educación, la cultura, la tecnología, el incremento de la población, la química, la ciencia en general. Entra todo. Todo es necesario, si no, no solucionaremos los problemas. Solo viendo las cosas así pulguitas no lo vamos a solucionar. Entonces, en este artículo, la idea que defiendo ¿es la economía y la técnica la base del desarrollo sostenible o hay algo más? Entonces, aquí defiendo que hay algo más, por supuesto. Y es que ¿qué hay? Pues la educación, la cultura. La cultura es muy importante. Hay que cambiar la cultura en favor del medio ambiente. No hay cultura en favor del medio ambiente todavía extendida. La educación, si no educamos a la gente para la circularidad, para la sostenibilidad, para hacer de este mundo un mundo mejor, tampoco lo conseguiremos. Por lo tanto, hablo de la cultura, hablo de la educación y hablo de que absolutamente todas las dimensiones de la existencia humana, todas las formas de conocimiento humano son necesarias para resolver los problemas que tenemos en estos momentos. Si os gusta esta idea de ir más allá de lo económico y de lo tecnológico, creo que es un artículo que os puede gustar. Al final me quitaron un trozo, bueno, la censura. No, los ingleses no hay censura en Inglaterra, no. Pero si no les gusta una cosa te la quitan, ¿no? Y me quitaron una cosilla que ponía al final, pero bueno, fuera de contexto no tiene mucho sentido. Hablaba de la fundación de los Estados Unidos de América, de la idea de libertad, del puritanismo, de la religión protestante que se fue allí mayoritaria y cómo influyó. Me lo quitaron, te voy a decir. De las colonias no se habla aquí. Bueno, de las excolonias americanas. Bueno, si queréis, ahí está este artículo. Entonces, como conclusión, a 2 minutos exactos de haber empezado, a la hora, faltan 2 minutos para la hora y termino. Primera, tenemos 2 problemas muy graves en este mundo, de verdad. La pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. Hay más, ¡buah!, un montonazo. Pero estos 2 son los más graves que tenemos en estos momentos. Nuestra especie se puede ir al garete, podemos desaparecer. Nuestra especie lleva 10.000 años en la Tierra. 10.000. El hombre, como especie, hace 1.000.000. El Homo sapiens, 100.000. Pero el Homo sapiens sapiens, es decir, que encima somos sabios y sabios. Con lo tontos que somos, ¿no? Tratando al medio ambiente. Bueno, pues llevamos 10.000 años. Los dinosaurios llevaban 165 millones de años cuando desaparecieron. Y nosotros 10.000 años y chuleando con el planeta. No, es tremendo. Entonces tenemos 2 problemas gravísimos. Tenemos un marco para solucionarlo, la sostenibilidad. Pero tened en cuenta, no solo economía, no solo medio ambiente, social. Y después tenemos los 17 ODS, para concretar, y la mejor arma del mundo, la economía circular y su área, la bioeconomía circular, todavía mejor, si cabe, dentro de la economía circular. Y yo querría acabar con una frase que seguramente todos conocéis, es muy dura, y yo termino siempre los cursos con mis alumnos con esta frase que es un poco dura, los dejo un poco así, con 20, 21, 22 añitos, pero bueno, prefiero dejarlos tocados, que no que se vayan y que esto es jauja. Y la frase creo que la conocéis, y es que Dios perdona siempre. Yo siempre les digo, si no sois creyentes, llamad del universo, las fuerzas cósmicas, el azar, yo qué sé. Dios, una representación,
Para los creyentes está claro, pero para los no, pueden sustituirla por lo que quieran. Dios perdona siempre. Los seres humanos, los hombres y las mujeres, a veces. Depende de que nos hayan hecho, de quién sea. Pero la naturaleza no perdona nunca. Jamás. No hay ningún relato en la historia que hable de que la naturaleza ha perdonado algo o a alguien. La naturaleza es implacable. Cuando da, da y fuera. Y a quien se lleve por delante, se lo lleva por delante. Sin ninguna consideración. Así que, ojo, que estamos jugando con alguien que tiene muy mala baba. Que es maravillosa, preciosa, pero que, si es necesario, se nos quita de encima. Así que, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.